En esta situación se escogerán al personero y su representante. Entonces, ¿para esta hay repetición o no hay repetición? No hay repetición. No hay. No hay repetición. ¿Y por qué en el anterior que decía solamente se quiere escoger al monitores de matemáticas y física, sí había repetición? Que son los de las dos materias y puede ser el mismo para las dos materias. Aquí hay dos cargos. Aquí también son dos cargos, personero y representante. Pero son cargos distintos. Uno, el personero no puede ser su representante al mismo tiempo. Es correcto. Entonces, no es el hecho de que, y por favor, para que no lo vayan a hacer, no es que hay, es que como salieron problemas parecidos, entonces siempre vamos a interpretarlos de la misma manera. Tenemos que ir muy al fondo del problema para poder entender cuándo sí lo hay y cuándo no lo hay. Efectivamente, no es posible que la persona que es escogida como personero pues sea al mismo tiempo el representante. Eso no tiene sentido porque precisamente para eso está el representante, para reemplazar al personero. ¿Ok? Y pues no tendría sentido que pues una persona sea reemplazada por ella misma, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos decir que no hay repetición, sin repetición. ¿Y habrá orden o no hay orden? Hay orden. Y efectivamente hay orden. ¿Ok? Entonces, si Mariana es escogida como personera, no es lo mismo a que Mariana sea escogida como representante. Entonces, ahí ya tenemos dos grupos distintos. ¿Listo? Les decía yo, cuando ustedes vayan a analizar la repetición, traten de forzar una repetición. Veamos, y entonces yo digo, ¿será que yo puedo formar ese grupo? Este grupo lo puedo formar con Mariana y Mariana, siendo la misma persona, no porque se llamen igual, sino siendo la misma persona, y entonces ahí empezamos a concluir, vea, si es posible o no es posible. Y lo mismo con el orden. Venga, y si yo coloco a Mariana y coloco a Javier por acá, y luego hago al contrario, primero Javier y luego Mariana, ¿esto es lo mismo que esto o no es lo mismo? Entonces, la idea es hacer eso. La idea es que vayamos forzando tanto la repetición como el orden a ver si cumplen o no cumplen las condiciones que se piden. Seguramente para algunos va a decir, uy, pero hacer todo eso, pues desafortunadamente, sobre todo cuando uno está empezando, es necesario hacerlo para poder hacer bien el análisis, para que no nos quedemos corticos en la forma de analizar el problema. Otra cosa también tiene que ver con los tamaños de los grupos, que cuánto vale N y cuánto vale R. En algunos casos, el tamaño de N y el tamaño de R pueden ser confusos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay veces son el mismo valor. Hay veces el valor de N es el mismo valor de R. Y entonces es importante que podamos distinguirlos cuál es en cada caso. Y aún más en algunos cálculos que tenemos que hacer de ley de multiplicación, es importante que también distingamos cuál va a ser el valor de N y cuál va a ser el valor de R. En algunos textos me puede decir ese valor, pero en otros textos no lo dice. ¿Qué tal que me diga, por ejemplo, que de un equipo de baloncesto, solamente me está diciendo que del equipo de baloncesto, y yo cuántos elementos debo decir que tiene el equipo de baloncesto? ¿Cuántos será? ¿No saben cuántos elementos tiene un equipo de baloncesto? En la cancha No. 6. ¿Ah?
¿En la cancha cuántos? 5 jugadores en la cancha. 5. Por lo tanto, de ahí tendría que decir que n vale 5. Ten en cuenta que esta es una situación donde se requiere que la persona conozca efectivamente algo de la situación. ¿Vale? O si por el contrario me dice que de grado noveno, de noveno, se sacará el equipo de voleibol. Voleibol. ¿Es así que se escribe? ¿O con Y? Con I latina, digo. Creo que es con I latina, ¿no? Entonces, yo debo saber cuántos elementos tiene el equipo de voleibol. ¿Cuántos juegan en un equipo? 6. 6. ¿Eso sería el valor de N o el valor de R? Valor de N. El valor de R. N es el grado noveno. Entonces, aquí tendríamos que tener en cuenta cuántos elementos hay en noveno. N sería estudiantes de noveno. Y R, pues sería el equipo de voleibol. Oh, vean esto. Voleibol se escribe con V. Ay, niños. Voleibol se escribe con V, profe. Voleibol Creo. se escribe con V y con I latina. ¿Sí? ¿Están seguros? Ya me hicieron entrar en dudas, ¿sí ven? Vamos a verificar aquí con el corrector a ver qué nos dice. No cometamos desaciertos. A ver qué dice con... Profe, a mí me parece que se escribe con B pequeña y latina. Así está bien escrita, efectivamente. Entonces, voleibol. ¿Listo? Y pues ya sabemos que en un equipo de voleibol participan 6 jugadores. ¿Listo? Entonces, chicos, importante tener en cuenta eso. Que hay ciertas situaciones donde se requiere que ustedes conozcan y otras situaciones donde pues no es importante que ustedes conozcan o por ser demasiado específicas, pues el mismo enunciado tendrá que decírmelas, ¿sí? Cuando son ya muy concretas. Estas son como situaciones generales que son de conocimiento general también, por lo tanto, no es necesario especificar tanto. ¿Listo? Ya vimos entonces cuando tenemos una permutación, cuando tenemos una combinación y cuando tenemos una ley de multiplicación. Ahora, pues lo que nos queda es, bueno, ¿y cómo se calculan, no? Entonces, recordamos que una permutación se escribe de la forma n permutado r, donde n tiene que ser mayor o igual a r, pero nunca menor. N no puede ser menor que r en una permutación. Y decíamos que esto se calculaba como n factorial sobre n menos r factorial. Y recordamos también que es un factorial. Un factorial se define como la productoria de los números consecutivos desde 1 hasta n, ¿cierto? O sea que n factorial sería 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3,
por 4, por, hasta llegar al valor n. De tal forma que 6 factorial sería igual a 1 multiplicado, no coma, sino multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, por 5, por 6. Creo que esto da 720, ¿no? ¿O me equivoco? Los niños no dicen nada, se preocupan. Chicos, Sí, sí, da 720. ya me estaba asustando. Que de acuerdo que teníamos dos casos especiales, y era el 1 factorial, y que 1 factorial es 1, y también se define el 0 factorial como un caso particular que también es 1. ¿Ok? Esos dos factoriales son iguales a 1. Entonces, significaba que si necesitábamos hacer 6 permutado 4, pues eso iba a ser 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. 6 factorial que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, sobre 6 menos 4 es 2. 2 factorial que sería 1 por 2. También habíamos dicho que para simplificar operaciones, entonces podemos ir simplificando términos y entonces el 1 de arriba se cancela con el 1 de abajo, el 2 de arriba se cancela con el 2 de abajo y basta con multiplicar los números que quedaron. Serían 3 por 4 por 6 por 5. ¿Ok? ¿Y eso cuánto daría? ¿360? Sí, Toño. Sí, profe. Ok, y esa es la forma de calcular. Para aún reducir un poco más, pues, a pesar de que, de que el factorial va desde 1, pues realmente multiplicar por 1 no genera ninguna diferencia. Es decir, que si yo quito este 1 no va a pasar nada. Lo mismo, si yo quito este 1, ¿para qué lo escribo? Si al fin y al cabo cuando multiplico por 1, pues me va a dar lo mismo. Entonces, cuando voy a escribirlos, pues no escribo el 1, sino que empiezo a escribir desde el 2. ¿Ok? Y lo mismo ocurriría abajo. ¿Para qué escribo el 1? Si no escribo de una vez el 2. Y lo que vamos a hacer es simplificar, ¿no? Sencillamente eliminamos los términos que se repiten arriba y abajo. Veamos otro ejemplo. Si vamos a hacer 8 permutado 5, entonces arriba nos va a quedar 8 factorial y abajo nos quedaría 8 menos 5 factorial. 8 factorial que sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y abajo tendríamos 8 menos 5, 3. 3 factorial que sería 2 por 3. Y lo que vamos a hacer es cancelar 2 de arriba, 2 de abajo, 3 de arriba, 3 de abajo. Y multiplicamos el resto. ¿Ok? ¿Cuánto dará eso, niños? Ayúdenme por ahí.
6.720. 6.720. Y ya con eso calculamos la permutación. Hay permutaciones que podrían resultar, o escribir todos esos términos podría resultar bastante extenso. Imaginémonos que me toca calcular 20 permutado 2. De acuerdo a eso sería 20 factorial sobre 20 menos 2 factorial. Y esto sería 20 factorial, que sería la secuencia de los números hasta el 20, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, hasta llegar al 20. Y abajo, ¿qué tendría que hacer? 20 menos 2 serían 18. Así que 18 factorial y otra vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 hasta el 18. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta qué número tendré que eliminar? De arriba y de abajo. Hasta el 18. Hasta el 18. Entonces, ¿para qué me pongo a escribir todo eso? Sobre todo cuando tenemos números tan largos. Entonces, la forma más fácil de simplificar la escritura, pues va a ser decir, bueno, arriba tenemos el 20 y abajo me quedaría 18. Para simplificar, entonces simplifico el 18 y empiezo a escribir lo que sobra. Después del 18, ¿quién va? Pues quedaría el 19 y el 20. ¿Cuánto daría eso? 19 por 2, 38, 380. Así que esta permutación, des en cuenta que muy rápidamente la puedo hacer de esta forma. No se necesita que hagamos ni gran cantidad de cálculos, ni que escribamos muchísimo para definir esa permutación.